tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es el Señor. La tierra está llena de tu gloria. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. Santo es el Señor. La tierra está llena de tu gloria. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Buenos días, queridos hermanos. Sean todos bendecidos en este día. Nos gozaremos y nos alegraremos hoy en el Señor. Gracias a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes, y le damos la más cordial bienvenida también a los hermanos y hermanas que nos están viendo a través de la plataforma de Facebook, allá a la distancia. Le damos la más cordial bienvenida en hoy, como decía el reverendo Julio Vargas, 20º domingo después de Pentecostés. Hoy celebramos, ¿verdad?, a nuestra adoración al Dios grande, al Dios todopoderoso, y hoy nos vamos a gozar, como dice el cántico, hoy nos vamos a gozar. Esta mañana nos vamos a gozar, porque la presencia del Espíritu Santo está en medio nuestro. Y como siempre, hacemos unas instrucciones generales, y es en el sentido de que, como todos ustedes saben, estamos en el templo, estamos en la iglesia, que mantengamos siempre la reverencia, ¿verdad?, que se merece nuestro Dios en su santo templo. Y también que mantengamos nuestros teléfonos apagados, y en la medida en que sea posible, pues, si hay alguna emergencia, obviamente, pues, se puede atender esto. Sin embargo, mientras tanto, mantengan sus aparatos telefónicos en el modo de apagado o de vibrar. Y siempre mantengamos prestos a seguirnos en las pantallas, porque todos y cada una de las lecturas que se van a realizar en esta mañana se van a proyectar aquí en las pantallas como todos los domingos. Así es que oficialmente damos la más cordial bienvenida y vamos a comenzar nuestro culto de oración en la mañana. El Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Amén, amén. Y entonces, en el llamado a la adoración, en esta ocasión, vamos a leer el Salmo número 22, los versículos del 1 al 15. Salmo número 22, del 1 al 15. Y vamos a solicitarle a la congregación, a todos aquellos y aquellas que puedan ponerse de pie para la lectura de este Salmo número 22. El Salmo número 22, del 1 al 15, dice así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo.
pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo, gusano soy y no hombre, la gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. En este confía el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo. Ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Mi Dios eres tú, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces, leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Vamos a tener a la hermana Elizabeth Velázquez con la oración de afirmación de la presencia de nuestro Dios. Oremos. Señor, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí en esta preciosa mañana que tú nos has dado para gozarnos en este culto, Señor amado. Padre, para darte gracias, Señor, para cantar, para orar, para escuchar tu palabra, Señor. Recibe nuestras alabanzas, recibe nuestras peticiones, recibe, Señor amado, Padre, todo lo que va, lo que está sucediendo en estos momentos, Padre, que comenzamos este culto, Señor. Que tú nos llenes de tu amor, que tú nos des esa alegría, Señor, de poder estar todos unidos como la familia de la fe, alabándote y glorificándote, Señor. Por Jesús te damos gracias. Amén. Permanecemos de pie y cantamos este himno congregacional que está en el himnario Mil Voces para Celebrar, que se titula Nunca desmayes. Hermanos y hermanas, hoy el tema quizá le choque un poquito cómo empezamos con el Salmo. El Salmo 22, un salmo de lamento. Y el himno Nunca desmayes sale de un momento de lamento, escrito en el año 1904 por el matrimonio de Sibila y Walter Martin, cuando ambos estaban como huéspedes en el Practical Bible Training School en Lancashire, Nueva York. Walter ya era un reconocido evangelista bautista y estaba ayudando al presidente de la escuela a preparar un himnario, y fue invitado a predicar en una iglesia bastante distante de la escuela. Pero esa mañana dominical su esposa Sibila enfermó, imposibilitando que le acompañara para el compromiso. Y Walter consideró seriamente cancelar su compromiso, ya que le ausentaría del lado de su esposa por mucho tiempo. Y es aquí que su hijo menor le dijo: papá, ¿no crees que si Dios quiere que prediques hoy, acaso no cuidará de mamá mientras mejora de salud? Y Walter predicó ese día, y al regresar encontró a Sibila mucho mejor de salud. E incluso ya ella había trabajado en un himno que sería lo que vamos a cantar en esta mañana. Gloria a Dios. Santo. Nunca desmayes en tu aflicción, como dice,
de ti. Bajo sus alas de protección, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Con tierno amor consolador, Él cuidará de ti. Dios cuidará de ti. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. En lucha cruel con el tentador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Con tierno amor consolador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Nada en la vida te faltará. Dios cuidará de ti. Siempre su gracia te bastará. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Con tierno amor consolador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. En horas tristes de adversidad, Dios cuidará de ti. Pon tu confianza en su gran bondad, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Con tierno amor consolador, Él cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Amén, gloria a Dios. Dios es bueno. Bien, hermanos, se pueden sentar. Vamos ahora a tener la lectura de la palabra de Dios. Y esta se encuentra en el libro de Job, capítulo 23, del 1 al 9, y luego el versículo 16 y 17. A esto respondió Job: mi queja sigue siendo amarga. Gimo bajo el peso de su mano. Ah, si supiera yo dónde encontrar a Dios, si supiera llegar a donde Él habita, ante Él expondría mi caso, llenaría mi boca de argumentos, podría conocer su respuesta y trataría de entenderla. ¿Disputaría Él conmigo con todo su poder? Claro que no, ni me acusaría. Ante Él cualquier hombre recto podría presentar su caso, y yo sería absuelto para siempre delante de mi juez. Si me dirijo hacia el este, no está allí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Dios ha hecho que mi corazón desmaye. Me tiene aterrado el Todopoderoso. Con todo, no logran acallarme las tinieblas ni la densa oscuridad que cubre mi rostro. Cantemos ahora el himno, el cántico congregacional. Todos los que puedan estar de pie pueden hacerlo. Eres tú mi única razón. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelo tener, oh Jesús. Confío en ti, la salvación.
Se puede sentar, amados hermanos y hermanas. Gloria a Dios. En todo tiempo lo alabaremos. En todo tiempo nos gozaremos en Él. Gloria al Señor. Señor, te alabamos y te glorificamos. Y te damos gracias por estas preciosas mañanas, Señor, por estos preciosos momentos donde podemos entonar alabanzas a ti. Gracias, Dios. En este momento, Señor, nosotros te presentamos al reverendo Julio Vargas Vidal para que tú, Señor, lo utilices con poder en la proclamación de la palabra, Señor. Que tú pases carbón encendido por sus labios, Señor. Y que nosotros como congregación podemos abrir nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para el mensaje que tú nos tienes en la mañana de hoy. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Te seguimos alabando y ahora nos vamos a gozar con el mensaje que tú nos habrás de traer. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Y en estos momentos pues permitimos a la juventud, a la niñez que pasen al encuentro. Es momento de ir a los salones para que reciban para estudiar las Sagradas Escrituras. Amén. Que así sea. Vamos ahora a permitir leer el libro de Hebreos, el capítulo 4 de Hebreos. Esta lectura bíblica está en el capítulo 4 de Hebreos, en los versículos del 12 al 16, y la lectura que estamos haciendo se encuentra en la nueva versión internacional. Leemos en Hebreos 4, del 12 al 16. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y ahora, familia de la fe, vamos a tener la lectura del Evangelio, en esta ocasión el Evangelio según San Marcos, esta vez en el capítulo 10, del 17 al 31, y para eso la hermana Ángela Luisa Cruz nos ayudará con la lectura del mismo. Y en reverencia a la lectura de la palabra en el Evangelio, nos ponemos de pie. Hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Como dijo Piri, la lectura es San Marcos, capítulo 10, los versículos del 17 al 31, nueva versión internacional. El joven rico. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús estaba para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes,
No presentes falsos testimonios. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús, repitió Jesús. Les resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos primeros. Esta es palabra de Dios. Vamos, Señor. Señor, bendiga su santa palabra. Y ahora, hermanos, nos preparamos todos prestos a escuchar la palabra de Dios a través de los labios de nuestro pastor Julio Vargas. Me cansé de luchar con la vela. Se apaga porque son los aires. Hermanos y hermanas, que Dios le bendiga en esta mañana. Del lamento a la esperanza. Es el tema de hoy. Yo creo que de todos los textos nos traen ese tema. Desde el lamento hasta la esperanza. Okay. Los textos de este día, los 4 que hemos leído, nos presentan el tema de nuestra relación con los bienes materiales. Job reflexiona en torno a su sufrimiento y quiere litigar con Dios. El salmista también reflexiona sobre su condición de salud. Y es que realmente necesitamos sabiduría para encontrar a Dios en medio del sufrimiento. Y Marcos nos presenta que es a través de su palabra la que nos lleva a seguir a Jesús de una manera radical. Y realmente cuando cogemos estos 4 textos, quizás relacionemos Job y el Salmo. Y quizás veamos Hebreos y Marcos como 2 temas diferentes. Pero yo quisiera ligar los 4 hoy. Job, ya la semana pasada nuestro pastor habló de Job, les dio un briefing del trasfondo de Job. Yo no voy a entrar en eso. Pero estamos ya en el capítulo 23 de Job. Y luego de que su amigo Elifaz expuso la doctrina tradicional de la retribución que nuestro pastor le explicó la semana pasada. Y luego que en el capítulo 22 Elifaz acusó a Job de supuestos pecados, invitándole a ponerse en paz con Dios a fin de recuperar su prosperidad. Ahora Job, en el capítulo 23, defiende su causa delante de Dios. Este texto tiene que ver mucho con la sabiduría que necesitamos para encontrar a Dios en medio del sufrimiento. Job insiste una vez más
en su deseo de enfrentarse con Dios en una especie de juicio, pero encuentra que esto es imposible. Job y sus amigos comparan sus ideas de lo que para ellos es la justicia divina. Sabemos de los amigos de Job: Elifaz, Zofar, Bildad, y el último es Elihu. Elifaz habla con la moderación de la edad y también con la severidad que puede dar una larga experiencia de lo que son los seres humanos. Zofar se deja llevar por arrebatos de la juventud. Bildad es un hombre sentencioso que se mantiene en un término medio. Pero los tres defienden por igual la tesis tradicional de aquella época que nuestro pastor les habló: la retribución terrestre. Eso, en arroz habichuelas, es: si Job sufre, es porque pecó. ¿Sí? Eso es lo que es la retribución. Entonces, interviene un nuevo personaje en los capítulos 32 al 37, Elihu, quien a la vez desautoriza a Job y a sus amigos y trata de justificar la conducta de Dios con una elocuencia que es un poco difusa. Esos capítulos 32 al 37, los académicos dicen, está ahí como en paracaídas. Él entra en escena, sale de escena, e incluso en el discurso de Dios, Dios menciona a los otros amigos, pero a este no lo menciona. Job nos insta a clamar desde nuestras oscuridades, nuestras noches oscuras del alma. Yo les pregunto, y esto es algo para que cada una reflexione: ¿cuándo hemos atribuido nuestros sufrimientos o los de los demás a la maldad nuestra o a la maldad de los demás? ¿Cuántas veces hemos culpado a los demás por las situaciones en las cuales se encuentran? Le decimos, ese se lo buscó, esa se lo buscó. Pero en esta mañana yo afirmo que es justo y necesario lamentarnos en ocasiones. Cuando sintamos decir que Dios es justo, pero el mundo no, que en muchas ocasiones tenemos ese pensamiento. Decimos, Dios es justo, pero el mundo no. Es justo y necesario lamentarnos cuando sintamos clamar a Dios y demandarle que atienda las voces de la gente justa. Al final, Job podría pensar que la injusticia del mundo se esconde de Dios, pero la verdad es que la gloria de Dios se muestra en actos de justicia, en actos de gracia y en actos de misericordia. Que a pesar que creamos que la injusticia prevalece y que Dios no la atiende, sí la atiende. Y de Job, yo quiero que vayamos al Salmo 22, el que usamos para comenzar el culto. Este salmo nos habla de la sabiduría que necesitamos para encontrar a Dios en medio del sufrimiento. Parte 2. Job era parte 1, esta es parte 2. El trasfondo de este salmo tiene un subtítulo. En algunas Biblias sale ese subtítulo. El subtítulo es un grito de angustia y un canto de alabanza. Este salmo consta de dos partes. Primero, una expresión de profundo dolor y de abandono por parte de Dios, con una súplica de sentir de nuevo su presencia. Esos son los versos 1 al 21. Eso fue lo que se leyó al principio. La segunda parte, que no se leyó, es un canto de gratitud por la liberación obtenida. En algunas Biblias, quizás usted vea una frase en hebreo que dice Ahelet Sahar, y en algunas Biblias está traducido y dice la gacela
de la aurora. Ajelet Sahar quiere decir la gacela de la aurora. ¿Por qué? Porque en una época donde no todo el mundo tenía acceso a la lectura, no todo el mundo sabía leer, había un método donde se decía, vamos a cantar este salmo con una canción secular conocida. No había leyes de copyright. Y si usted quería que las personas comunes y corrientes cantaran un salmo, le decía, mire, cántalo con la canción tal que tú conoces. Y pues caía en métrica. Así que esto es un salmo para ser cantado con la melodía secular conocida. Comienza con las mismas palabras expresadas por Jesús desde la cruz, que las leemos siempre, ¿verdad? Una de las 7 palabras. Eli, Eli, lama sabactani. Pero él la dice en arameo. De hecho, los versos 1, 7, 8 y 18 de ese salmo están conectados con la crucifixión. ¿Qué significa sentirse desamparado por Dios? ¿Cuántos han sentido desamparados o desamparadas por Dios? Yo. Todo el mundo. A mucha honra. Porque realmente eso es parte de la naturaleza humana. Es una experiencia de abandono, de cuando ya no sentimos la presencia de Dios en medio nuestro. ¿Qué es el abandono espiritual? Es lo que el salmista llama la noche oscura del alma. Frase que da título también al poema del mismo nombre, escrito por el poeta místico español San Juan de la Cruz. Este sentimiento, el abandono espiritual, es muy, muy real para muchas personas. No importa su fe, no importa cuántos años lleven en la iglesia. Miren, cuando yo fui capellán de hospicio, yo tuve, ¿verdad? Por la cuestión de la IPA, pues no diré quién es, pero Blanca la conoce. Tuve como paciente a una pilar de mi iglesia y verle los ojos de miedo ante el momento de morir. El momento antes de morir es un momento que a veces uno puede sentir un abandono porque es que realmente uno no sabe lo que hay al otro lado y uno va hacia algo desconocido. Así que sentirse abandonado espiritualmente le da a cualquier persona, desde la persona que está más anclada en la fe hasta la persona que llegó a la fe el mes pasado. Este es el salmo para cuando queremos clamar a Dios porque Él no ha hecho lo que ha prometido. Y yo siempre le decía a mis pacientes de hospicio, si el Hijo de Dios tuvo momentos de abandono espiritual, que lo tengamos nosotros en nada. ¿Verdad? Porque hay una parte donde Él dice, aparta de mí esta copa. Es un signo de miedo. Cuando está en la cruz dice, Eli, Eli, lama sabactani. ¿Por qué me has abandonado? Son momentos donde realmente uno siente un abandono espiritual. Este es el salmo cuando queremos clamar a Dios, porque creemos que Él no ha hecho lo que ha prometido. Cuando aparenta que Dios no nos ha protegido, cuando nuestros enemigos se mofan de nosotros porque Dios no nos ha contestado. Ahí es que sentimos que Él nos ha desamparado. Pero ¿por qué está este salmo en la Biblia? Echándole leña al fuego para que podamos identificarnos con los desamparados y desamparadas del mundo. Y junto a ellos y ellas, clamar a Dios por rescate. Es para tener un sentido de empatía. El verso 6 del Salmo hace referencia incluso a Job 25:6. El salmista se considera un gusano. Sus huesos se descoyuntaron. Su corazón es como cera. Su boca está tan seca como un tiesto. Sus enemigos son todas las personas, son los leones, los perros y los bueyes salvajes. Benito de Nursia fue un monje que en el año 529 fundó un monasterio en Italia. Allí escribió su famosa obra La Regla, donde escribió disciplinas claras, directas y eficaces para vivir una vida santa, sobre todo en un monasterio. Hay un fragmento de esta obra que trata con la humildad.
usando como metáfora la escalera de Jacob. Y él expone 12 pasos para llegar a la humildad. Y el séptimo peldaño de esa escalera lo tituló El desprecio a uno mismo. Y usa como base el Salmo 22:6, que consiste en declarar con nuestra lengua y creer en lo más profundo de nuestra alma que somos los más bajos y viles de todos. Humillarnos y decir con el salmista: soy un gusano y no un ser humano, objeto de la afrenta de los seres humanos y despreciado del pueblo. O sea que en esta regla monástica se enfatiza mucho la humildad usando ese salmo. En este salmo vemos también al menos 3 imágenes de Dios bien interesantes. Dios entronado en las alabanzas de Israel, Dios como rey y Dios como comadrona. Este salmo nos presenta un interrogante: ¿qué son los lamentos? Es más que quejarnos ante Dios por la vida desbalanceada. Es presentarle a Dios los lugares donde la gente de esta tierra sufre más y muere. Gente que necesita la intervención divina. En el lamento clamamos a Dios desde la oscuridad. Y como cristianos y cristianas, no solo se nos llama a proclamar las buenas nuevas de Dios al mundo, escuchen bien, no se nos llama a proclamar las buenas nuevas de Dios al mundo, también se nos llama a proclamar las malas nuevas a Dios. ¿Vieron ese juego de palabras? Se nos llama a proclamar las buenas nuevas al mundo, pero en nuestro lamento le damos las malas noticias también a Dios. Como dice el corito: ¿a quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Sino a Jesús. A usted va a cantarlo. Pues ese corito es lo que yo tengo, ¿verdad? Para ir al tercer punto, a lo que nos dice la carta de Hebreos: ¿a quién ir? Hebreos 4 nos habla de un encuentro con la palabra de Dios. Job y el salmista se acercan valientemente ante Dios. El texto que leímos hoy, Hebreos, comienza con un texto muy conocido y muy propio para el pasado mes. ¿Qué celebrábamos el pasado mes? El mes de la Biblia. Así que muy propio. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Se cuenta de un hombre ateo que le envió a un joven creyente una cantidad de libros escritos por ateos y agnósticos con el fin de apartarlo de la iglesia. Le aconsejó al joven que los leyera en lugar de estar leyendo la Biblia. Y el joven le escribió: si puede usted ofrecerme algo mejor que el sermón de la montaña, las parábolas del hijo pródigo y el buen samaritano, o si tiene usted un código moral mejor que los 10 mandamientos, o algo más hermoso y consolador que el Salmo 23, o bien en general cualquier obra que arroje más luz sobre el futuro y me revele un Padre más misericordioso que el del Nuevo Testamento, puede usted enviarme los libros. Esta expresión con que comienza Hebreos 4:12 incluye toda la revelación divina y el poder creador y salvador de Dios. Job sabe que si solo obtuviera una audiencia con Dios, Dios tendría que restablecerle. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Y Hebreos también nos dice que Dios lo ve todo. Y por eso debemos presentarle todo a Dios. Y una diferencia entre Job y el escritor de Hebreos es que Job no logra la audiencia, pero el autor de Hebreos conoce del acceso ilimitado al mismo trono de Dios. Se nos exhorta a lamentarnos como Job y el salmista,
Nos lamentamos porque sabemos que Dios nos va a escuchar. ¿Verdad que sí? Hebreos nos asegura que Jesús se asegurará de que Dios nos escuche. Los lamentos son grandes actos de fe. Son oraciones a un Dios que creemos actuará, porque sabemos que levantará a los muertos a la vida. Y una de esas revelaciones que expone Hebreos es que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. Es aquí una invitación a acercarnos al trono de Dios, no verlo como un banco de juicio, sino como el trono de gracia y fuente de toda ayuda y todo rescate. El clamar y lamentarnos ante Dios, buscar su ayuda, su liberación y justicia, no son simplemente las posturas de los justos que demandan que Dios nos reembolse lo bueno. También son las posturas de los pecadores que demandan que Dios nos reembolse con Cristo. Siempre iremos ante Dios deseando su gracia, requiriendo su intervención para que transforme el mundo y para que venga su reino, como dice el Padre nuestro. Y llegamos a Marcos. Llegamos a la radicalidad de servir a Jesús. Si quisiéramos saber cuán cerca o cuán lejos estamos del reino de Dios, analicemos lo que Jesús piensa del dinero. Vivimos rodeados de los estándares mundanos del reino, que es adquisición de riquezas. Comienza este texto con una pregunta hecha por un intérprete de la ley. Esa misma pregunta aparece en Lucas 10:25. Hasta que en aquel momento la hace un intérprete de la ley, en este momento la hace un rico. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús no le impone un mandamiento nuevo, sino que lo invita a otra lógica, a entregar sus bienes y dar a los pobres. Su propuesta gira en torno al desprendimiento y la disponibilidad para poner al servicio de la humanidad lo que somos y todo lo que tenemos. Jesús no condena al rico o a las riquezas, Él condena la actitud. La actitud hacia las riquezas que nos aleje de Dios. Condena el que confiemos más en las riquezas que en Dios. Job se lamenta por lo que se le ha quitado. El rico se lamenta por lo que se le quiere quitar. ¿Qué nos hace felices a nosotros y nosotras? Bueno, Elvis Presley, y no cito a John Lennon porque no encontré una de John Lennon, pero Elvis Presley fue proclamado en su momento el artista mejor pagado en toda la historia del cine. Pues saben que hizo películas también. Al preguntársele si se sentía feliz con la inmensa fortuna y toda la aclamación, él contestó, "Well, I'm going to tell you one thing. Les voy a decir una cosa. A veces me rodea una gran soledad. Muchas veces me siento infeliz y no sé qué camino seguir. No sé qué es lo que debo hacer. ¿Qué nos hace felices?" Entonces leemos la frase de Pedro. Pedro con su frase célebre. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Yo les pregunto a ustedes, ¿lo hemos dejado todo? Yo no lo he dejado todo. Se lo digo feliz. Porque es la realidad. Nunca lo dejamos todo por Él. Siempre hay algo que nos aguantamos. Los versículos 29 al 30 lo podemos interpretar de esta manera, que no existe persona que haya dejado atrás lo material por la causa del Evangelio que no reciba más durante su vida. Aquellos que hemos dejado cosas, sabemos que hemos recibido más. Seguir a Jesús a veces envuelve lamento, pero este lamento nos lleva a la radicalidad de servir a Jesús. Seguir a Jesús nos lleva a una dura realidad, es dar todo lo que tenemos y todo lo que pensamos que somos.
Nos llama a repensar cómo valoramos nuestro mundo y las cosas por las cuales luchamos. Job y el salmista optaron por seguir a Dios, a pesar de las pruebas y el abandono de Dios. Job y el salmista fueron radicales en su compromiso con Dios. Ahora, ¿seremos como los amigos de Job o como los amigos del salmista? ¿O seremos familia para aquellos y aquellas que lo han dejado todo por la causa de Cristo? Sobre todo, fomentaremos la radicalidad de seguir a Cristo a pesar de las lamentaciones. Ya estoy concluyendo, hermanos y hermanas, y yo quisiera destacar que Jesús no minimiza la radicalidad de su propuesta. Mira al joven rico y lo ama sinceramente. Aprecia su deseo de participar en la vida, pero lo deja ir libremente. Luego, con sus discípulos, se refiere al peligro de las riquezas, de lo material. Las riquezas son atractivas y seducen como un Dios en letra minúscula. Por eso el desprendimiento exige un acto de generosidad que solo se logra con la ayuda de Dios. Se nos invita a optar por una forma de vida que no esté dominada por el dinero o por el afán de obtener cosas materiales, sino conducida por el amor de Dios. Job es un libro sapiencial. Por ende, la sabiduría para descubrir la gratitud de Dios y vivir una existencia generosa, solo es posible con un encuentro con la palabra de Dios, como dice Hebreos, más cortante que una espada de dos filos. Y esa es la palabra que nos expone que se nos exigen actitudes transformadoras que visibilicen la radicalidad de seguir a Jesús. Yo quiero terminar con música. La música, aquí estoy citando a un autor, tengo una cita bien bonita. La música es una vía fundamental de comunicación. Le provee a las personas un medio para compartir sus emociones, intenciones y valores, aun cuando sus idiomas hablados sean incomprensibles. Y cierro la cita. Para los años 30, la pobreza que se vivía aquí estaba en niveles lamentables. El desempleo en Puerto Rico era de más del 60%. Dos huracanes, San Felipe y San Ciprián. En ese escenario nacional de lamento, el ilustre compositor Rafael Hernández Marín compuso su lamento borincano en diciembre de 1929 en un restaurante de Harlem, Nueva York. Ahí vemos en esa canción la vivencia del campesino puertorriqueño que madruga para ganarse la vida vendiendo su producto. Al final del día, la tristeza le embarga porque no vendió nada. Sus planes se esfuman, siente decepción, impotencia y desesperanza. ¿Y qué hace? Se lamenta. Entona un lamento esperanzador. Interesante porque Rafael Hernández usa los tonos menores para hablar de la esperanza, aunque también usa los tonos mayores que son más alegres.
En un tono menor habla de contentura, esperanza en que las cosas se remediarán, sobre todo en su hogar. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí. Y en un tono mayor sale, acción, piensa, dice y canta alegremente, hace planes, esperanzado de que todo saldrá bien. No piensa en él, sino en su esposa o quizá en su mamá. Su alegría es contagiosa porque hasta la yegua lo siente. Y alegre el jibarito va, pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Y alegre también su yegua va al presentir que su cantar es todo un himno de alegría. En eso le sorprende la luz del día. Llegan al mercado de la ciudad. En un tono menor comienza a sentir la realidad. Ya no es como él piensa. Todo alrededor refleja la realidad. Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar. Ay, su carga a comprar. Todo está desierto, ya el pueblo está lleno de necesidad, ay, de necesidad. Se oye este lamento por doquier, en su desdichada Borinquense. En un tono mayor se lamenta. En un tono mayor se lamenta, no en un tono menor. Ya no está tan alegre, ahora está triste. Piensa, dice y canta con tristeza. Le pregunta a Dios qué será de su país y de sus hijos y de su hogar. Y triste el jibarito va, pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. ¿Qué será de Borinquen, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Nuestro país se lamenta, hermanos y hermanas, pero se nos pide que le cantemos también, con alegría, pero también con lamentos. Borinquen, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Ahora que tú te mueres con tus pesares, déjame que le cante yo también, yo también. Sí, se lamenta a su Dios,
a su Dios querido por su país. Se lamenta por sus hijos y por su hogar, pero sabe que su realidad no es única. Su pesar no es único. Su realidad es colectiva. La nación se lamenta, es un lamento nacional. Y del lamento solitario, como el de Job y el salmista, se mueve a un lamento colectivo. Cuando nos lamentamos colectivamente, nos moveremos hacia la esperanza. Pero las buenas nuevas son que tenemos audiencia ilimitada para lamentarnos con quien único pueda atendernos y cambiar nuestros lamentos en baile. Dios les bendiga, hermano y hermana. Gracias, Pastor Julio, por ese tremendo mensaje, por ese reto que usted nos ha hecho en la mañana de hoy. Y ciertamente nosotros como pueblo tenemos que estar agradecidos, ¿verdad?, de todo lo que tenemos. Pero, como decía Pastor Julio, lo hemos dejado todo. Lo hemos dejado todo. En la Biblia se narran muchas historias de algunos que lo dejaron todo. Por ejemplo, la viuda lo dejó todo. El ciego Bartimeo, su única compañera era una capa que tenía. Y cuando fue sanado, lo dejó todo. Soltó la capa hacia un lado, la capa que le servía de almohada, la capa donde recogía las monedas que le daban a la vereda del camino, la capa que lo arropaba del frío, la capa que lo protegía del viento. Él lo arrojó todo, lo dejó todo para seguir a Jesús. Así que Dios, iglesia, leímos en Hebreo que no hay otra forma que acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Que Dios les bendiga, hermanos. Y ahora, como respuesta a este mensaje, vamos a adorar a nuestro Dios y esta vez lo vamos a hacer a través de nuestras ofrendas. Y como todos y cada uno de ustedes conocen, pues las ofrendas las vamos a depositar al final, en la puerta, al salir por las diferentes puertas, ¿verdad? Y también podemos ofrendar de las diferentes formas en que ya hemos dicho domingo tras domingo, a través de el método de Tiley, que nos recomienda las oficinas conferenciales. Lo puede hacer a través del banco, depositando a la cuenta de la iglesia, o trayendo la ofrenda aquí a la iglesia, al buzón o al buzón de la casa pastoral. Así que no hay cualquier forma que usted utilice, es una forma de adorar a nuestro Dios, ofrendando y agradando a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Esa es la única forma que la obra debe continuar. Pastor, los anuncios para la comunidad de fe, hay varios anuncios importantes y los mismos son, como ustedes conocen, la Iglesia Metodista de Río Piedras Heights tiene una alianza con la Iglesia Metodista Carlos Hueli, allá en Reparto Metropolitano. Y el próximo sábado 16 de octubre, desde las 9 de la mañana, estaremos un grupo de hermanos y hermanas allí, ayudando, colaborando con la limpieza, restauración y todo lo que haya que hacer allí,
con esta amada iglesia que a través de la sierva que ha puesto allí, la hermana reverenda pastora Clara Santiago, pues nos está convocando para que vayamos allí desde las 9 de la mañana a ayudar a trabajar en algunas cositas que hay que hacer dentro de la estructura de esa iglesia. Y también el próximo 30 de octubre, sábado 30 de octubre, vamos a celebrar con las mascotas. Celebremos con las mascotas. También desde las 9 de la mañana, de alrededor de 9 a 10 de la mañana, estaremos aquí en la cancha trayendo a nuestras mascotas para tener un evento con nuestros amigos mascotas, nuestras amigas malas mascotas. Así que usted traiga las mascotas y traiga a su familia también para que disfrute de ese evento de compartir en familia con nuestras amistades y con nuestras mascotas. Y como siempre, el próximo martes a las 7 de la noche, el gran culto de oración. El miércoles por la mañana a las 9 de la mañana tenemos el culto de el gozo de servir, estudiando la vida de Jesús. Y a las 10:30 de la mañana, vía Zoom, tenemos el culto de destinados a las alturas. El jueves en la noche, en una alianza con la Iglesia Metodista de Puerta de Tierra, estudio bíblico, un estudio que ha estado lo más interesante, estudiando las ovejas, las puertas, las plazas, los lugares de espera, de forma bien interesante. Y esto lo hacemos también a través de la plataforma de Zoom. Y el domingo próximo, pues, a las 8 de la mañana, el encuentro con la palabra, aquí a las 8 de la mañana, y a las 9:30 el estudio bíblico, y a las 10:30 el culto de adoración. Así es que, sin más preámbulo, Pastor Julio, lo dejamos con la bendición pastoral y la doxología. Aquí estamos, sí. Pues hermanos y hermanas, estamos listos para salir a hacer misión, como sabemos, ¿verdad? Aquí recibimos el entrenamiento y la misión se hace afuera. Aunque también a veces hacemos misión aquí, ¿verdad? Pero ustedes me entendieron, la real misión se hace afuera. Y vayamos confiados y confiadas en que nuestros lamentos siempre van a ser escuchados y van a ser atendidos. Pasa que en ocasiones se atienden cuando no queremos, cuando no esperamos, pero siempre son atendidos. Les invito a ponerse en pie y recibir la bendición, y luego cantamos el cántico enviado Soy de Dios. Señor y Dios, gracias por atender nuestros lamentos, pero que nunca nos olvidemos, Señor, que nuestros lamentos individuales y personales son parte de un lamento colectivo, de un lamento nacional, de un lamento que va más allá, Señor. Sí que atiende también los lamentos de nuestro país, que claman a ti por justicia, por equidad, por tu misericordia, Señor. Que a veces creemos que tú no estás presente ni no estás atento, pero sabemos que estás obrando. Que nuestros lamentos se conviertan en baile, como dice el Salmo, Señor. Llévanos con bien hacia donde vayamos en estos momentos, Señor. Y como yo sé que la mayoría va a almorzar cuando salga de aquí, Señor, bendice los alimentos que vayamos a consumir. Que aún en nuestro país muchos se lamentan porque no tienen que comer. Que nosotros sí podamos agradecer tu misericordia y tu bendición cada día. Bendice esos alimentos que vayamos a consumir y gracias por ellos. Y ahora, Señor, llévanos con la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén, amén, gloria a Dios. Y cantamos. Y así mismo, señores, hermanos y hermanas,
Voy a pedir al sistema de sonido que me suba un poquito el piano en el monitor para yo no entrar en lamento. Un poquitito. Yo soy de Dios, mi mano lista está para construir con Él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con Él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Nos sentamos y esperamos las directrices de los ujieres para hacer nuestra salida en el día de hoy. Gracias. Que el Señor les bendiga.